Que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Continuamos con nuestro estudio Conociendo a Jesús. Seguimos con las enseñanzas de Jesús de Mateo 5. Esta vez vamos a ver acerca de la responsabilidad del cristiano. En los textos anteriores vimos las enseñanzas de las bienaventuranzas. Estas explicaban por qué los discípulos de Jesús deben ser dichosos y revelaban la recompensa que tendrían al ser diferentes de los demás. A continuación, Jesús va a enseñar cuál es la responsabilidad de sus discípulos en el mundo. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el 16. Y voy a utilizar la Biblia de Jerusalén. Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El texto emplea dos ilustraciones comunes que se encuentran en toda casa: la sal y la luz. El significado de las ilustraciones tiene algunas enseñanzas de las que estaré enumerando. La primera de ellas: debe de existir una marcada diferencia entre los cristianos y los que no lo son. Según Jesucristo, sus discípulos y las personas que viven en el mundo son diferentes. Esto desmiente las afirmaciones que dice todos somos hijos de Dios, o los que afirman todos somos iguales. Tengo que volver a repetir lo siguiente para que no se crea que esto lo estoy enseñando de mi parte o que a mí se me ocurre. Según Jesús, existen dos grupos de personas en este planeta: sus discípulos y el mundo. Usted puede notar esa diferencia cuando el Señor dice, vosotros sois. Ese es un grupo. Y luego dice, del mundo. Ese es el otro grupo. Y hace notar la diferencia que existe entre ellos. Tengo que reconocer, porque es verdad, que la iglesia actual no cumple esa función. Debido a malos maestros en las iglesias, no es posible notar esa diferencia que debe de existir. Algunas iglesias han traído las prácticas del mundo a sus congregaciones, por lo que son más como el mundo que como sal o como luz. Esto es lamentable y muy reprochable. Bueno, vamos a la segunda enseñanza de Jesús. La primera es, existe una diferencia entre los cristianos y los que no lo son. La segunda enseñanza utiliza la ilustración de la sal. El valor más importante de la sal en aquella época era la de conservar la carne. Hay que recordar que todavía no se había desarrollado la ciencia de la termodinámica, por lo tanto, no se habían inventado las refrigeradoras. Por eso se usaba la sal. Evitaba la descomposición natural de la carne para que pueda ser consumida. Este texto tiene dos advertencias a los discípulos de Jesús. Voy a volver a leerles. Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres.
Las personas de la tierra requieren sal porque su estado natural es la descomposición. Las personas del mundo, por naturaleza, tienden a la descomposición moral. Por supuesto que esto no es agradable escuchar. Por eso Jesús apartó a sus discípulos de la multitud para enseñarles solo a ellos. Pero antes de ascender al cielo, el Señor ordenó que enseñemos todo lo que Él ha enseñado. Por eso me atrevo a dar esta enseñanza. A nadie le agrada escuchar que le digan que se está pudriendo moralmente. Ustedes habrán escuchado a las personas que no quieren ser cristianas y que con vehemencia afirman que la educación es lo que va a cambiar la sociedad, que mejorando las leyes del Estado se podrá vivir mejor, y otros argumentos parecidos. Jesús dice que la iglesia cristiana es quien debe de frenar u obstaculizar la degradación moral de las personas del mundo. Quienes detienen la corrupción del mundo, según Jesús, son sus discípulos. Yo he sido testigo de esto, primero con mi vida. Hace años conocí a una persona en el colegio que era diferente a los demás. Le pregunté por qué actuaba diferente a nosotros. Entonces él me enseñó el Evangelio y comencé a cambiar. Tuve que hacer mucho esfuerzo para dejar mis pecados, pero con la gracia de Dios, he podido obtener triunfo sobre ellos. Asimismo he conocido a personas del mundo que tenían toda clase de vicios y pecados. Estaban esclavizados en su estilo de vida, hasta que le presenté el Evangelio y también fueron transformados por el poder de Dios obrando en sus vidas. Nosotros dejamos de ser del mundo, es decir, de vivir como el mundo, y empezamos a ser discípulos de Jesús, es decir, vivir para Dios. La segunda advertencia que Jesús da sobre la ilustración de la sal es que la sal puede perder su virtud de salar, de frenar la corrupción. Cuando el discípulo pierde esa virtud, no regresa a formar parte del mundo, porque las personas del mundo lo rechazarán y serán pisoteados por ellos. De esto todos somos testigos. Hemos conocido de casos de predicadores famosos que han caído en pecado y el mundo los utiliza para criticar el cristianismo y la fe en Dios. Jesús dice que no sirven para nada. Entonces hay que tener presente estas dos advertencias que el Señor da a sus discípulos. La primera advertencia consistía en ser sal, y la sal es diferente. En la tierra la sal es diferente, y por lo general esa diferencia en las personas que por naturaleza están en corrupción moral siempre tenderán a hacer oposición. Todo cristiano, todo discípulo de Cristo que quiera ser sal en el mundo va a encontrarse con una gran oposición, porque las personas no quieren ser corregidas. Esto hay que tenerlo presente. Y la segunda advertencia es que si se pierde esa virtud de hacer oposición, de ser diferente, si se pierde esa virtud, no servirá para nada. No regresará al mundo, sino que más bien no servirá absolutamente para nada. Bueno, vamos a la segunda ilustración, que es la luz. Los cristianos son la luz del mundo. Jesús refuerza su enseñanza utilizando una ciudad que está sobre una cima. Ellos reconocían esta enseñanza. La ciudad de Jerusalén, que era conocida por todos los judíos, estaba situada en lo alto de una colina. Cuando se acercaba a la ciudad se la podía ver de lejos. No había forma de ocultarla, ni para los amigos ni de los enemigos. Todo discípulo de Jesús debe manifestar su fe
delante de las personas del mundo. Volvamos a leer los textos. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. El celemín era una especie de caja donde se hacía medida de productos agrícolas que luego eran utilizados para las ofrendas, y por lo general estaban en el piso. Jesús le dice a sus discípulos que nadie coloca la lámpara debajo del celemín, sino sobre el candelero, es decir, en un lugar alto. Así como lo hacemos en esta época, colocamos los focos o lámparas en la parte más alta para que puedan alumbrar a los que están en la casa. Esto es importante notar. La luz del creyente no es para alumbrar la casa, sino a los que están en la casa. La influencia del cristiano no es para cosas, es para personas. Nuevamente, Jesús presenta una diferencia que no es agradable a las personas que no son cristianas. Da a entender que el mundo vive en oscuridad, que se han acostumbrado a las tinieblas, que no saben por dónde caminar. Las personas del mundo que alcanzan éxito económico, o deportivo, o político, o fama de algún tipo, se convierten en referentes para los demás. Ellos mismos creen que son referentes y hasta exigen ser escuchados. Jesús dice que estos famosos y triunfadores también viven en oscuridad y que necesitan de los cristianos para tener luz. Ahora permítame decirles para qué es esa luz que deben aportar los discípulos de Jesús. Versículo 16. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz del cristiano, más allá de doctrinas y teologías, de cultos religiosos, de conciertos de música, consiste en buenas obras. Estas obras o accionar de los cristianos es con el único objetivo que las personas que vean ese accionar puedan dar gloria a Dios. La gloria no es para los cristianos, ni para ninguna iglesia, ni para ningún líder religioso o alguna otra persona. Es solo para Dios. Voy a concluir con estas últimas afirmaciones. Si los discípulos de Jesús no cumplen con su misión, no sirven para nada y serán mayormente despreciados por las personas del mundo. Pero si cumplen su verdadera función en la tierra, entonces la degradación moral de la sociedad será frenada. El mundo tendrá una dirección clara por donde seguir y todos daremos gloria a Dios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos en el próximo estudio.